Bueno, feliz jueves para todos, bienvenidos a su programa AM. La Sociedad Venezolana de Infectología catalogó como alarmante el aumento de casos de dengue en nuestro país y en otras partes de la región como Brasil. Hoy vamos a hablar sobre este tema, está en el estudio la especialista, es la doctora María Vicky Zabaleta, infectóloga pediatra. Bienvenida, doctora. Gracias Beatriz. Sí, definitivamente es alarmante el aumento de casos de dengue en todas las Américas, pero adicional estamos viendo que el dengue se está comportando agresivamente. Hay casos muy agresivos hoy. El dengue es una enfermedad infecciosa. ¿Qué pasa cuando el mosquito te pica? El mosquito previamente tiene que haber picado a una persona que está contaminada. ¿Cómo funciona la transmisión? Sí, bueno, el mosquito se contamina de una persona enferma. Por eso es que es importante que las personas que sepan que tienen dengue o crean que tienen dengue deben cubrirse con el mosquitero y los alrededor también, porque los mosquitos que estén por allí seguramente están contaminados. Entonces, ¿qué pasa? Ese mosquito contiene el virus, una vez que te pica, te lo transmite y tú, cuando estás en época de los infectólogos, los médicos llamamos viremia, que es cuando el virus se está replicando en tu organismo, si te pica un mosquito, ese mosquito se infecta y sigue ese ciclo. El problema es que hoy tenemos muchos mosquitos y pues digamos que las medidas de matar los mosquitos no han sido suficientes y por lo tanto pues en toda la América, eso no es solamente en Venezuela, el dengue se está expandiendo de forma exponencial y muy rápida. Doctora, ¿cuántos tipos de dengue existen y cuáles son los síntomas de cada uno? Fíjate, si hablamos desde el punto de vista virológico, existen cuatro serotipos de dengue, el 1, 2, 3 y 4. Si lo hablamos desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Que es lo más importante y es lo que puede llegar a un paciente a complicarse o no, incluso a llegar a la muerte, nosotros podemos decir que existe el dengue sin signos de alarma. Que es el llamado clásico. Es el que antes llamábamos clásicos. La OMS cambió un poco eso hace algunos años porque el manejo, digamos, se ha hecho más fácil con la nueva clasificación. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros decimos dengue sin signos de alarma, que es el que tiene fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolores articulares. Los signos de alarma, que ya sería la segunda clasificación, ¿verdad? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, un dolor de cabeza que no se quite con nada o alteraciones neurológicas como que la persona tenga mucho sueño más de lo normal o que esté exaltado o que tenga algunas... esté hablando extraño, no te esté contestando como normal, esos son signos de alarma de un dengue y ese paciente se tiene que hospitalizar y se tiene que, nosotros los médicos le decimos a eso, enzimoterapia, encima del médico, del paciente, porque tienes que ir viendo todos los signos y ir manejando todo eso. Hoy no existe tratamiento para dengue, no existe un antiviral que mate el virus dentro de nuestro organismo, por lo tanto el tratamiento todo es sintomático, entonces... Y entonces ya no lo llamamos dengue clásico, tampoco le llamamos dengue hemorrágico. No, con pero signos de alarma es el que deberíamos hospitalizar al paciente. Sí, claro. Si es hemorrágico, bueno, eso es otro signo de alarma, que esté sangrando, por ejemplo, en las mujeres que, yo he tenido pacientes ahorita, hace poco tuve una paciente de 16 años que le tenía que venir la menstruación. 15 días después le llegó cuando tenía el dengue y el sangrado fue... O sea, increíble porque además las plaquetas le bajaron muchísimo, hizo un síndrome de distrés respiratorio porque también lo puede hacer, entonces sangrado profuso, sangrado por las fosas nasales, por las encías, también es un signo de alarma que debe consultar a su médico. No, por ejemplo, hay pacientes que han sangrado por las encías cuando tienen dengue, no necesariamente ese paciente lo tienes que hospitalizar, ese paciente tienes que revisar sus laboratorios, cómo está su hemoconcentración, que digamos que es cuando la hemoglobina aumenta como mucho más de lo normal y eso es porque ese paciente está extravasando líquido. Le está pasando el líquido del torrente sanguíneo afuera del torrente sanguíneo y por eso es que los pacientes se pueden llegar a morir por dengue. ¿Qué hacer si sospechamos que podemos tener dengue? Ya usted mencionaba el primer punto y es unas pruebas de laboratorio. Sí, bueno, importante, hoy en el mundo existen pruebas para dengue y las que nosotros conocemos clásicamente es el dengue blood. Y de hecho los médicos jovencitos hoy todavía mandan dengue blood.
El dengue blood hoy no es una prueba diagnóstica de dengue. ¿Por qué? Porque lo que te mide es anticuerpos y se pone positivo más o menos al día 5, día 6, día 7. Ya ese día ese paciente, si se complicó, se complicó. Si no se complicó, ya para qué le vas a hacer la prueba, ¿no? Es gastar dinero. Entonces, hoy existen las proteínas NS1 que miden en forma más aguda, ya desde el segundo día de enfermedad te salen positivos y entonces ahí tú sabes qué vas a hacer con el paciente, ya tiene el diagnóstico, ¿verdad? Existen otras pruebas que se llaman PCR, como la misma PCR que se hace para COVID, ¿verdad? No se hace en la nariz, se hace en sangre. Y esto también te dice además cuál tipo de dengue tienes tú, si es 1, 2, 3 o 4. ¿Y una persona puede tener dengue varias veces al año? Sí, lamentablemente sí, te puede dar hasta 4 veces dengue porque no haces anticuerpos suficientes. Y ese es el problema con el tema de vacunación contra dengue, que hoy el mundo sigue estudiando las vacunas no son perfectas y hoy no son la solución para la enfermedad. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con la doctora María Vicky Zabaleta, infectóloga pediatra. El tema hoy es el aumento en casos de dengue en nuestro país, en otras partes de la región. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes